Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y un lunes más, pues sean ustedes bienvenidos a estas sesiones de los lunes en Casa de Cultura. ¿Es posible proteger la vida submarina sin desarrollo económico? Esta es la pregunta que hoy nos vamos a hacer en una sesión en la que vamos a hablar de ODS y las vamos a intentar relacionar con la vida submarina y además sin olvidar qué estamos haciendo en este ámbito desde aquí, desde Euskadi. Para todo ello contamos con la presencia de Marina Santurtun, es directora de Mercado, Pesca y Océanos Sostenibles en ASTI. Además, Marina es máster en Ecología Tropical y Biología Pesquera, ha sido responsable en ASTI de diferentes proyectos europeos, internacionalmente ha trabajado en proyectos de asesoría y consultoría para el desarrollo de pesquerías sostenibles en Arabia Saudí, tanto en el Golfo Pérsico como en el Mar Rojo. También ha desarrollado labores de asesoría en temas marítimo-pesqueros en África. En mayo de 2022 fue panelista de la 15ª ronda de consultas informales sobre el Acuerdo de Poblaciones de Peces de Naciones Unidas, presentando una ponencia sobre la implementación de la aproximación ecosistémica a la gestión pesquera. Suena todo muy técnico y un poco raro, pero seguro que Marina nos va a ir traduciendo todo esto que yo les acabo de contar. Marina, bienvenida y arratsaldeon. Y te voy a dejar con la pregunta con la que arrancaba. ¿Es posible proteger la vida submarina sin desarrollo económico? Luego nos encontramos de nuevo. Muy bien. Hola, arratsaldeon a todos. Muchas gracias, lo primero, por la invitación a la Casa de Cultura. Para mí es la primera vez y espero que no sea la última. He visto que hay mucho público y me encanta. Bueno, pues partíamos de la pregunta, ¿no? La invitación era para hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que ya sé que muchos de vosotros ya lo habéis visto a lo largo de este año, que son un reto global, pero nos queríamos enfocar sobre todo al reto 14, al objetivo de desarrollo 14, que es el que está en relación con la vida submarina, ¿vale? Y sobre todo con esas incongruencias que a veces los objetivos de desarrollo sostenible parece que tienen, ¿no?, entre ellos. Bueno, vamos a ir avanzando. Bien, un poco el contexto, cómo voy a abordar la charla. Primero hablaremos del contexto de los ODS, ahí me acortaré un poquito porque como sois conocedores, muchos de vosotros, pues quizá lo resuma un poco. Después hablaremos del reto, el reto que tenemos tanto globalmente, a nivel global, mundial, y vamos bajando el reto hacia lo que estamos haciendo desde Euskadi. Y hablaré mucho del camino, cómo intentamos llegar a conseguir esos objetivos sostenibles, ¿vale? Y por fin acabaré con las claves de aportación de valor, que es lo importante a tener en cuenta para poder llegar a esos objetivos. Vale. Bueno, como me han presentado antes, soy de ASTI, vengo de ASTI. ASTI es un instituto pesquero y alimentario que nos dedicamos a trabajar, somos especialistas en el medio marino y en la alimentación y nos gusta decir que nos gusta impulsar un cambio positivo para el futuro, contribuyendo a la sociedad, ¿vale? Una sociedad saludable, sostenible e íntegra. ¿Cómo? Pues a través de productos y de tecnologías que desarrollamos a través de la ciencia, del conocimiento, ¿vale? Esa es un poco nuestra misión. Vale, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quiénes somos? Primero, bueno, pues ASTI fue fundada en 1981, administrativamente es una fundación que tiene un patronato, mitad de patronato es Gobierno vasco, el resto empresas de pesqueras y otro tipo de empresas, ¿vale? En 1991 somos unas ya 300 personas, 58% de nosotras somos mujeres, 65% doctores y doctoras. Tenemos unas 1.824 publicaciones científicas, lo cual es un indicador de excelencia científica, las publicaciones. También contribuimos a generar un empleo directo de 226 personas y tenemos en este momento unos 390 proyectos, o sea, estudios que estamos desarrollando en este momento vivos y trabajamos con casi 200 clientes. Bueno, números gordos para que los tengáis en cuenta. No sé si lo conocéis, ASTI tenemos 3 sedes, una está en Sukarrieta, a ver, voy aquí, en pleno Urdaibai, muy bonito. Otra sede está en Pasaya, que es un poco más, bueno, zona más industrial, entonces no es tan bonita. Y estas 2 sedes, pues básicamente están muy orientadas a los estudios marinos. Y tenemos otra sede que está en el Plan Tecnológico de Derio Zamudio, que está más orientada a la parte de alimentación. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, trabajamos en el ámbito marino, trabajamos en el ámbito de la alimentación.
Bueno, pues trabajamos con cambio climático, ¿cómo no? Hoy en día, ¿quién no trabaja en cambio climático haciendo ciencia? Pesca sostenible, os lo decía, parte de nuestro patronato es empresa pesquera, ¿vale? El funcionamiento de los ecosistemas, la gestión ambiental de mares y costas y también la oceanografía operacional. No tengo mucho tiempo porque si no podría estar 4 horas hablando de todo esto, pero voy a ir adelante, ¿vale? Algunas cositas saldrán a lo largo de la charla. Y también trabajamos con la alimentación, desde lo que es la cadena de pesquera eficiente y sostenible, es decir, desde la pesca, desde la extracción hasta el consumidor final, con el cual también trabajamos el comportamiento del consumidor, preferencias, etcétera. Trabajamos productos en base biotecnológica, trabajamos con la seguridad e integridad alimentaria y también trabajamos con la alimentación y salud, tan importante. Bien, grandes retos, soluciones. Decíamos, en ASTI estamos comprometidos con los grandes retos de la humanidad. Nosotros trabajamos alineados con los retos, estos son los más importantes que nos impactan, pero luego ya sabéis que hay mucha interrelación entre los retos. Básicamente hambre cero, trabajamos con alimentación, trabajamos con ecosistema marino, trabajamos con salud y bienestar, trabajamos con lo que es el uso responsable, vida submarina, por supuesto, y acción por el clima. Estos son los retos más cercanos a nuestra actividad, lo cual no quiere decir que no trabajemos con otros muchos, y como os decía, trabajamos alineados con ellos y trabajamos con otras organizaciones que también tienen los objetivos de desarrollo sostenible integrados en su hacer. Vale, bueno, vamos un poco más adelante. El contexto, os decía, voy a hablar un poquito de dónde se enmarcan todos estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Bueno, una imagen un poco simbólica de la Tierra, ¿no? El planeta azul, que poco a poco se va tornando en un planeta árido, desértico, cálido. Y, bueno, es parte un poco de lo que está en la base del cambio urgente de modelo. Me imagino que lo habréis estado oyendo mucho, el cambio acelerado, la urgencia de cambiar el modelo, lo que antiguamente hacíamos ya no nos es válido, hay que cambiar. Estamos en una situación en la que va todo tan rápido que los paradigmas y los objetivos que teníamos hace 10 años ya no son válidos. Tenemos que ponernos nuevos objetivos, nuevas metas y ver cómo las abordamos, ¿vale? Se necesita un cambio urgente del modelo. Bien, ¿por qué? Porque las personas lo necesitamos. Es decir, el nivel de consumo en el que estamos en este momento, tirando de recursos naturales, bueno, las crisis energéticas, las crisis de paz, la crisis de personas, pues aparte del planeta, y nosotros siendo parte del planeta, lo necesitamos, ¿vale? Al final es tratar de reconciliar personas, economía y ecología juntos, o si no, no habrá supervivencia. Esto es un hecho. Ya no valen escepticismos ni negacionismos, es un hecho. No hace falta que os recuerde lo que está pasando en el levante de España, ¿vale? Entonces nos planteamos, bueno, pues si vemos que es necesario cambiar, ¿por qué no lo hacemos ya? ¿Qué es lo que nos para, no? ¿Por qué no cambiamos el modelo? ¿Por qué no lo hacemos de otro modo, si es más beneficioso? Bueno, pues porque no es tan fácil, es muy complicado. El modelo que actualmente utilizamos, un modelo de consumo, un modelo de no reutilización, un modelo de tirar de materias primas, es un modelo que tiene unas inercias enormes, que no se para de golpe. Hay que ir cambiando poco a poco y por eso nos ponemos unas metas en unos horizontes de años que en un momento parecían muy lejanos, pero que ya están aquí. Bueno, aquí están los objetivos, ya los conocéis, los 17 de ellos, ¿vale? Aquí los tenemos. Como sabéis, es una iniciativa de Naciones Unidas, 17 retos para erradicar la pobreza, proteger al planeta, garantizar la paz y también la prosperidad. El reto económico también está, ¿vale? Bien. ¿Cuándo lo suscribimos? En septiembre del 2015. Cuando se suscribió decíamos, bueno, hasta el 2030, nos queda mucho. ¿Qué va? No queda nada. Estamos en el 25, os quedan 5 años. 5 años. En aquel momento se establecieron unas políticas y unas metas, incluso con unas metas financieras, cuánto habría que invertir para llegar a conseguir todos estos objetivos que nos marcamos. La realidad es que en este momento, creo que el año pasado, de todos los objetivos de desarrollo global, solo el 15% de ellos se había cubierto, ¿vale? El 15%. No sé si se había cubierto ya o se esperaba que en el 2030 se hubiese cubierto. El 15% no es nada, nada. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues poco, muy poco, ¿vale?
Ya lo sabéis, la Agenda 2030 contiene los objetivos, ¿vale? Al final es intentar transformar nuestro mundo abordando esos múltiples retos, pero de una forma integrada y holística, ¿vale? No es llegar a un reto y que se nos desequilibre el resto, sino hay que llegar a todos, ¿vale? Bueno, como decía antes, no es fácil. Si no, ¿por qué no lo hemos hecho? Pues porque no es nada fácil. Porque hay interacciones entre retos. E incluso parece que hay retos, hay objetivos que parece que son un poco contradictorios. Entonces, ¿cómo llegamos? Pues bueno, eso es lo que hay que trabajar. Es lo que os decía, los desequilibrios, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en los retos, en los objetivos, yo cuando hablo, perdonadme, hablo siempre de retos porque el objetivo está muy bien, pero es que el reto es que tiene ese componente un poco más de challenge, ¿no? de poder llegar, de poder abordarlo. Lo que os decía, objetivos parece que se contradicen. Uno de los objetivos insta a la humanidad a la armonía con el planeta y a la protección del mismo, entendido como pues, parar la degradación, asegurar la biodiversidad, utilizar las energías reciclables, etcétera, etcétera. Y estos son los objetivos 6, 12, 13, 14 y 15, pero por otra parte también exige un crecimiento. Un crecimiento que además en el crecimiento se pone un número, se pone un 3% anual de crecimiento, de media. Y sabemos perfectamente que ese 3% de crecimiento va en contra de lo que ahora están tratando, que es el calentamiento global, el 1,5, el no superar el 1,5 grados de aumento de temperatura, ¿vale? O sea que por eso os decía, hay incongruencias entre los retos. Bueno, lo que dicen los que establecieron los objetivos es que, bueno, las mejoras en la eficiencia, es decir, cuando vayamos viendo lo bueno que es ir llegando a esos objetivos, lo que van a hacer es equilibrar la balanza. Cuanta más energías renovables usemos y vemos lo limpio que vamos a tener nuestro medio ambiente, va a incentivar que cada vez queramos usarlas más. Con lo cual la balanza se va a ir equilibrando. Bueno, no es tan sencillo. Esa es un poco la teoría. Bien, un poco he hablado del macro, ahora vamos a bajarlo un poco cómo estamos en Euskadi, ¿vale? Esto no lo he actualizado, la verdad es que no lo he visto con el nuevo gobierno, pero bueno, los compromisos y acciones que hay en marcha es que en el gobierno vasco había una Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, ¿vale? O sea, tenía la importancia que había una secretaría dedicada a ello, ¿vale? Hay una alianza vasca por los ODS. Hay una declaración para un contrato social de la Agenda 2030 de Euskadi, hay 55 entidades vascas que están suscritas a ellas y además en este objetivo de adaptación hay una serie de guías y metodologías desde gobierno y unos espacios, el espacio GUNEAC, donde se aborda cómo poder llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? O sea que hay un camino por hacer, hay unas guías, hay un trabajo y hay un compromiso, ¿vale? Esto de compromiso, alianzas, etcétera, lo vamos a oír mucho porque es una de las bases del valor que tienen los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, también comentar que el secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas está en Bilbao, en la calle María Díaz de Haro, al lado de mi casa. O sea, al final el gobierno vasco también ha apostado mucho por traerse alguna de esos grandes retos, un poco aterrizarlos y traer una secretaría, una agencia, una oficina que está localmente trabajando en Bilbao, donde ahí se trabaja la contribución de las ciudades a esos retos, ¿vale? Tiene una visión muy, muy local, pero hay una apuesta desde el gobierno de que estén aquí. Bien, al final, hablamos de los objetivos. Hablamos de sostenibilidad en esas patas que decíamos, social, económica y ecosistémica, ¿no? Al final es mirar a la sostenibilidad como una oportunidad, no como una barrera que tenemos, ¿vale? Y al mismo tiempo, estando en Euskadi, el objetivo es activar la potencia que tenemos en la innovación, ¿no? Los objetivos son ambiciosos, los objetivos pueden ser contradictorios, vamos a activar la innovación, cuando aquí siempre hemos innovado en muchas cosas, ¿vale? Esa es un poco la aproximación local que se está haciendo. Bien, vuelvo un poco a los equilibrios de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí tenéis los 17. Os decía, están pensados para ser integrales, o sea, se cubre casi todo lo que se considera que es importante cubrir a nivel global,
pero con algunas incongruencias y tensiones. Vamos a ver algunas de ellas. Vale, cuando hablamos del objetivo 12, que es una producción y un consumo sostenibles, si lo miramos en relación al desarrollo industrial y económico, ahí parece que hay un desbalance, ¿no? Todo desarrollo industrial parece que va a llevar aparejado una mayor producción y un mayor consumo, ¿vale? Estos son de los desequilibrios que os hablo. Bueno, de nuevo, el reto es ver cómo balanceamos esa balanza, ¿eh? Seguir creciendo, desarrollo industrial, pero mantener el consumo y también la producción. Bien, otro tema que va más alineado un poco con las personas. El desarrollo urbano sostenible, la paz y la justicia. Cuando hablamos de desarrollo urbano sostenible, hablamos de ciudades amigables e integradoras para personas que vienen de muchos sitios, ¿vale? La realidad es que esto puede estar un poco en contradicción con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El objetivo de paz y justicia mundial. Sabemos que muchas de esas ciudades no son amigables ni para las personas que llegan, y además la paz y la justicia puede hacer que esas propias ciudades sean focos de guerra, con lo cual tampoco son sitios seguros. Bien, otro de los desequilibrios que tenemos, la salud y el bienestar versus la sostenibilidad. Si hablamos de salud y bienestar, es decir, tener acceso a servicios de salud, tener acceso a una mejor bienestar, poder viajar, poder disfrutar de las playas, etc., o de las montañas, etcétera, puede ocurrir que eso nos venga a la cabeza que puede llevar a un uso elevado de los recursos naturales, con lo cual de nuevo nos desequilibran otro de los objetivos, que es la vida de los ecosistemas terrestres o la vida submarina, ¿vale? Otro desequilibrio y contradicción. Bien. Por último, desigualdad y crecimiento económico, os lo decía. El crecimiento económico es una pata importantísima en los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que crecer económicamente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se crece económicamente hay otros que decrecen, se crean más desigualdades. Al final la historia nos lo ha mostrado, ¿vale? Entonces el crecimiento puede aumentar la desigualdad. Bien, y por último, que este es en el que nos vamos a enfocar y es un poco el que da título a la ponencia, ¿vale? Que es el crecimiento económico versus la sostenibilidad ambiental, ¿vale? La sostenibilidad ambiental que cubre muchos de los objetivos, ¿eh? Ahí os he colocado 3. Y es un poco lo que decíamos, podemos seguir desarrollando actividad económica en los mares, como puede ser la pesca, y protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas, la vida submarina. Bueno, pues eso es lo que os voy a intentar mostrar, con cómo intentamos equilibrar estos dos objetivos desde lo que es el conocimiento y la ciencia, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis, la pregunta. Vamos a enfocarnos un poco en el ODS de la vida submarina. Ahí os he vuelto a poner un poco esa frase que es un poco como el mantra, ¿no? Que decimos que la eficiencia, el ser eficientes, eficaces en lo que vamos a abordar, puede llevar a equilibrar la balanza. Luego lo vemos, un poco más en detalle. Bien, vida submarina. Bueno, conoceréis un poco, os he puesto ahí un poco los enlaces a las páginas web más interesantes. Hay muchísima información en la nube, muchísima. Aquí os he puesto 2 enlaces que son bastante escuetos y resumidos, porque hay decálogos y guías, muchísima documentación, ¿de acuerdo? Bueno, vida submarina. En la propia definición del objetivo tenéis un poco la contradicción que queremos desentrañar hoy, ¿vale? Hablamos de conservación y utilización. Parece un poco raro, ¿no? Conservar y utilizar de forma sostenible. La palabra sostenible otra vez vuelve a aparecer. Los océanos, los mares y los recursos que ellos les contienen, ¿vale? Bien, metas. Dentro de cada objetivo ya sabéis que os metéis en cada uno de ellos y hay un listado de metas que puede llegar a ser muy largo y un poco tedioso de leer. Os he puesto algunas que son interesantes porque son cosas que estamos haciendo desde ASTI, ¿vale? Metas específicas. ¿Cómo aseguro la vida submarina? Primero, conservación. Conservación a través de áreas marinas protegidas o a través de otros sistemas, ¿vale?
La conservación tiene dos patas, una que es la contaminación, reducir la contaminación, y otra que es la de cerrar zonas, proteger zonas, AMPs, que ahí las tenéis, proteger zonas para que no se pueda tener actividad alguna, ¿vale? Hay esas dos patas. Conservo a través de limpieza, de no contaminación, y conservo a través de no tocar, preservar sin tocar, ¿vale? Dentro de lo que es, porque luego sabéis que dentro de cada objetivo luego hay muchísimas políticas directivas, si hablamos de Europa, etc., marcos de trabajo que se meten ahí dentro. Bien, en relación a las áreas marinas protegidas hay un objetivo global también, que es que el 30% de los océanos tiene que estar protegido cuando lleguemos al 2030, al 2030. Y el 50% de los océanos tiene que estar protegido cuando lleguemos al 2050. Eso es muchísimo, muchísimo. Si pensáis que la mitad de los océanos tienen que ser un área marina protegida cuando lleguemos al 2050, o sea, en 25 años, es una barbaridad. Parece que no vamos a poder ni poner un pie en una playa. Bueno, otra de las metas, sostenibilidad de la pesca, importantísimo. Llevamos pescando siglos, siglos y siglos. ¿Qué tenemos que asegurar? Que gestionamos lo que pescamos de una manera sostenible. La palabra sostenibilidad, que está ya muy manida y muy usada, ¿qué significa? Significa que tenemos que dejar siempre para el futuro, siempre tenemos que dejar peces, recursos, para poder seguir explotándolos. Eso es sostenibilidad. La gestión pesquera tenemos que asegurarnos que es sostenible. Vale. Investigación científica. También las Naciones Unidas ponen objetivos de sigue invirtiendo en investigación, que nosotros estamos muy contentos los que hacemos investigación. Tampoco nos llega mucho más, pero bueno, es un punto importante. Sigue investigando. ¿Por qué? Porque el océano es el gran desconocido. Los científicos terrestres tienen la gran fortaleza que pueden ver las cosas. Hay otros que no, Por ahí hay algún científico que trabaja con moléculas y con genética que no se ven. En los océanos nos pasa igual. Es el gran desconocido el océano. Hay tantísimas cosas que desconocemos de recursos que todavía hay, especies, componentes, etc., que hay que seguir investigando, ¿vale? Fomento de tecnologías sostenibles. Como estamos hablando a nivel global y estamos hablando también de actividad económica y extracción, vamos a dotar a ciertas comunidades de tecnologías para que puedan mejorar la forma en la que explotan ellos los recursos marinos, ¿vale? Tecnología, muchísimo. Y regulación de subsidios. Bueno, he querido poner un puntito de políticas, ¿vale? Los subsidios es prohibir aquellas subvenciones que de alguna manera fomentan la pesca ilegal, irregular, etcétera. Bueno, metas. Y luego os decía, dentro de cada uno de las páginas web que ahí os he indicado, tenéis como un flyer, como un pequeñito, un resumen muy, muy, muy bueno en relación a lo que es cada uno de los objetivos. Bueno, pues aquí tenéis, para el caso de vida submarina, de nuevo, el objetivo, conservar y utilizar de forma sostenible. Lo miramos ahora. ¿Qué hacemos? Preservar los océanos. ¿Para qué? Para proteger la tierra. Los océanos, sabéis, lo estaréis oyendo en continuo, son sumideros de carbono, regulan el clima, tienen un efecto buffer sobre muchas cosas, sobre las radiaciones, sobre nuestras costas, etcétera. ¿Por qué? Pues por eso hay que preservar los océanos, ¿vale? Hay una serie de emergencias oceánicas que hablan ahí de la eutrofización, que es contaminación, que lo que hace es provocar blooms de algas o que la vida no sea posible, reducciones de oxígeno, etcétera. La emergencia oceánica también se relaciona con la acidificación, de nuevo el CO2 y el cambio del pH, de la acidez del océano, lo que hace es que, y lo habréis visto en muchos reportajes, hay zonas del planeta donde los corales se vuelven blancos, no son capaces de seguir incorporando el carbonato, igual que muchos animales moluscos que tienen conchas, y esto es algo que está ocurriendo ya y que tenemos que revertirlo, ¿vale? Hablamos del calentamiento del océano, las temperaturas del océano, hay que prevenirlo, hablamos de la contaminación por plásticos, importantísima, y hablamos de la pesca excesiva. Estos son como los 5 pilares en los que se apalanca un poco este objetivo, ¿vale? Y bueno, y una serie de acciones que es un esquemita un poco más ampliado del anterior. Para cada uno de los objetivos tenéis este flyer que resume muy bien la indicación. Bueno, venga, vamos a ello. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ASTI para
dar respuesta un poco a estos objetivos. Os voy a poner 3 casos. Uno desde el conocimiento, ¿vale? Os voy a hablar mucho de los casos de los atunes. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de objetivos globales y los atunes son unos peces, un stock, un recurso que se mueve por todos los océanos, me parece que es un buen ejemplo para que veáis cómo lo trabajamos, ¿vale? Además, el caso 1 es mejorar lo que ya sabemos, vamos a mejorarlo, ¿vale? Luego vamos a tener un caso 2, que es innovar, es decir, comenzar desde otro paradigma. Os voy a enseñar un caso de unos recursos pesqueros muy interesantes, los mesopelágicos, que probablemente no los hayáis visto nunca, esto es primicia. Y luego también os voy a hablar mucho de las tecnologías, optimizar las plataformas que ya existen. Vale. Venga, pues vamos con los atunes. Los atunes. Hablamos de modernizar la gestión pesquera mejorando el conocimiento, ¿vale? No sé si sabéis, pero ASTI somos referente en generación de conocimiento científico para la gestión de los túnidos en el mundo, no aquí, en el mundo. ¿Por qué? Porque la flota atunera vasca pesca en todos los océanos del mundo, en todos. La flota atunera vasca tiene un porcentaje de la cuota o de la capacidad de pesca muy alta de lo que es a nivel mundial. Y entonces lo que hacemos es, bueno, pues proveerles de consejo, ¿vale? Estamos en los foros donde se discuten cómo y cuánto podemos pescar de los atunes. Bien, un ejemplo de la mejora del conocimiento de los atunes. Aquí os he puesto el patudo, que es uno de los atunes tropicales con los que es pescado por la flota vasca. ¿Y qué es lo que ocurre con las especies de atunes? Que para gestionarlos bien, como os decía, están distribuidos por todo el océano, pero es cierto que cada atún, cada especie, aunque se distribuye por todas partes, tienen características distintas dependiendo si es una población que solo está en el Índico o que nace en el Índico y se mueve hasta otro océano, etcétera, etcétera. Entonces, para gestionarlos bien es necesario separarlos, entender cómo se mezclan ellos, ¿vale? Y un ejemplo de ello es esto. Utilizamos la genética, os hablaba de modernizar la gestión pesquera, utilizamos nuevas técnicas, la genética, para ver si este atún, que es la misma especie y que está distribuida, ¿veis?, por todo el mundo, si realmente es una población o son varias poblaciones y cómo tengo que gestionarlas. Esta es una población diferente a esta, los colorcitos, esta es diferente a esta y esta es esta, ¿vale? Aunque son todos de la misma especie. Esto es una mejora que tenemos en el conocimiento. Vale, otro ejemplo. También nos ocurre lo contrario. Este es el atún rojo, que tanto habéis oído hablar de él, que se pesca, como sabéis, se pesca aquí en el estrecho a través de las almadrabas, llega al Mediterráneo. Es un pez súper migrador que cruza hasta Estados Unidos, hasta Alaska. Bien. Antiguamente, ¿qué se hacía? Mitad para ti, mitad para mí. Nos dividíamos los atunes rojos, los que estaban en este lado, Europa, los que estaban en este lado, Estados Unidos. Bien. A través de estudios que hemos hecho en ASTI, vemos que esos componentes de lo que son los atunes del Golfo de México y los atunes del Mediterráneo, pues se pueden llegar a separar, ¿vale? Con lo cual gestionamos mejor, sabemos que de este componente quizá no debemos pescar tanto y sin embargo del componente del Golfo de México sí podemos pescar más, ¿vale? Al final el objetivo que es gestionar la pesca de forma sostenible, asegurarnos que del trozo de atunes que cogemos de cada componente va a seguir habiendo atunes a futuro, ¿vale? Bien, y un último caso de otro atún, que es el listado, que es un atún pequeño que está distribuido también por todos los océanos y que, bueno, este tiene mucha mezcla de componentes, ¿vale? A ver, no sé, no, este era el rojo, bueno, mucha mezcla de componentes, ¿vale? Al final, generación de conocimiento, hablábamos de metas, inversión en conocimiento, inversión en tecnologías y gestión sostenible de las pesquerías, ¿vale? Otro ejemplo, cuando gestionamos la pesca de forma sostenible, lo que intentamos es ver la población de este año, ¿cuál va a ser? ¿Cuántas anchoas voy a tener? Oiréis que en la radio todos los años sale la predicción de anchoas de ASTI de este año, la campaña Juvena va a ser tal. Bien, ¿esto cómo lo hacemos? Pues intentamos saber, la incógnita es cuál es la población de este año. ¿Qué nos basamos? En la población del año pasado, en los reclutas, es decir, que los que nacieron el año pasado, en cuánto crecieron los que vivían el año pasado, cuántos hemos capturado y cuántos han muerto de muerte natural. Bien, esto es un modelo sintético de lo que son las pesquerías. Vale,
¿Cómo trabajamos desde el objetivo de desarrollo dos de estas componentes importantes? Bien, pues cada vez más y más, utilizando métodos genéticos, somos capaces de saber cuántos padres hay en el mar. Antes os decía, los peces no se ven, tenemos que ir a buscarlos con sondas acústicas, tenemos que ir a buscarlos con arrastres, etc. Ahora, con nuevas metodologías, somos capaces de pescarlos, hacerles un análisis genético y saber si esos dos peces son hermanos o de cuántos padres vienen, ¿vale? La biomasa reproductora en pesca es importantísima para la gestión pesquera. Bien, también somos capaces de conocer la mortalidad natural a través de métodos genéticos, si sabemos quién se come a quién, es decir, si el atún come muchas anchoas o sardina, o cuántas anchoas y sardinas son comidas por el atún, somos capaces también de gestionar las pescas. Más metodologías. Antes hablábamos de uno de los objetivos era mantener la biodiversidad, la conservación, o bien cerrando áreas o bien no contaminando, la conservación. Ahora, en este momento, somos capaces ya a través de una gota de agua salada del océano, y a través de todas las trazas que dejan en esa gota de agua peces, cualquier tipo de animal marino, etcétera, saber cuántas especies hay en una gota de agua, ¿vale? Eso es biodiversidad, es saber cómo de diverso es nuestro océano y cómo tenemos que conservarlo. Vale, y por último, nada, es una comparativa entre este método y un método tradicional. Bien, ahora os voy a hablar un poco de lo que es... eso es lo que hacemos año a año, utilizar nuevas metodologías para gestionar mejor, asegurarnos la sostenibilidad, pero también lo que hacemos son proyecciones a futuro. Esto es un modelo de la NOAA, en el cual se ve el cambio de la temperatura superficial atmosférica, no del océano. Y bueno, pues lo vais viendo, ¿no? Desde el año 1880 hasta el año actual. Bien, ¿cómo trabajamos con los atunes? Os decía, están ampliamente distribuidos y claro, no nos interesa igual, si hablamos de sostenibilidad decimos, ¿a futuro cuántos voy a tener? Bueno, pues entonces tengo que mirar en el futuro. ¿Y en el futuro qué nos encontramos? Pues los escenarios de cambio climático, ¿vale? Otro de los objetivos de desarrollo sostenible es la acción por el clima. Sabemos y estamos intentando no sobrepasar el 1,5 grados de temperatura. A pesar de ello, lo que tenemos que hacer es pensar si lo superamos, ¿qué va a ocurrir con los atunes? Que es una fuente de ingresos de nuestra flota, de nuestro sector atunero muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Modelando y haciendo predicciones de dónde se van a situar esos atunes con los cambios de la temperatura superficial, ¿vale? Ahí veis unos modelos... Ay, espera, que este va muy rápido. Lo que veis, las zonas verdes... Bueno, arriba tenéis lo que son los atunes templados, o sea, los atunes, el bonito del norte, digamos, ¿vale? Y abajo tenéis otros atunes tropicales. Lo que veis en las zonas rojas es un decrecimiento de la biomasa, ¿vale? Lo que veis en zonas verdes es que para esa especie va a haber un aumento en la biomasa. Bien, modelamos. ¿Por qué? Porque aquí no solo hay perdedores en el cambio climático, también hay ganadores. También hay especies que se van a ver beneficiadas del aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque si su nicho ecológico estaba en los trópicos y resulta que ahora la temperatura tropical la tenemos en una zona del planeta mucho más amplia, pues ellos van a poder expandirse más, ¿vale? Entonces, lo que tratamos de ver es, bueno, hay algunos recursos que se expanden, lo que tenéis en verde, hay otros recursos que se reducen. Bien. ¿Y cómo trabajamos en ASTI? Os decía, hacemos predicciones a futuros, pero es que el futuro ya es hoy. Nosotros trabajamos con predicciones en muy corto plazo. ¿Por qué? Porque, antes os lo decía, el cambio es tan acelerado en relación a la temperatura del agua y los cambios que se están observando en el océano, que necesitamos ser capaces de predecir de un año para otro, ya casi. ¿Cómo lo trabajamos? Pues trabajamos, lo habréis oído mucho, a través de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todas estas cosas, ¿vale? Tenemos grandes bases de datos que nos relacionan las condiciones oceanográficas del mar con la abundancia de las capturas que nuestra flota hace. Entonces,
si podemos encontrar relaciones y podemos predecir qué va a pasar en el océano el año que viene, somos capaces de dirigir a nuestros pescadores a que vayan a esa zona en concreto a pescar. ¿Qué trabajamos aquí? La eficiencia. Antes os lo he dicho, volveré a la eficiencia. La eficiencia, ¿por qué es importante? Primero, a un pescador, ¿por qué le importa saber dónde tiene los peces? Ahorro en combustible, importantísimo. No sabéis la cantidad de gasoil, bueno, de fuel oil, no sé lo que consumen los atuneros congeladores. Toneladas y toneladas. A poco ahorro que puedas hacer en combustible porque sabes dónde tengo mi pescado y voy a mi caladero, eso es competitividad para tu flota y para tu producto, ¿vale? Entonces, eficiencia, una ventaja de poner el conocimiento al servicio del sector pesquero. Y por otro lado, cuidado, que donde pesco lo que quiero pescar, también hay especies que no quiero pescar y quiero proteger. Otro objetivo, conservar la biodiversidad. Muchas de estas pesquerías de atunes tienen asociadas capturas accesorias o capturas no deseadas, que se llaman, y en general si hablamos de pesquerías de atunes tropicales, de grandes congeladores, hay muchas especies pues un poco señeras, ¿no? Como el tiburón ballena, los conoceréis, son estos grandes tiburones que abren la boca, planctónicos, etc. Hay veces que quedan enganchados accidentalmente, por supuesto, en los cercos. Pues somos también capaces de predecir, cuidado que donde tienes este tipo de atún, tienes este tiburón, o no lo tienes, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos también? Prevenir las capturas accidentales, indirectamente o directamente, protegemos y mantenemos biodiversidad, ¿vale? Bueno, os quería poner también algún ejemplito, porque como queda un poco triste el ejemplo de los tiburones ballenas que a veces quedan capturados, os diré que el sector pesquero, este es otro de los puntos que os he hecho antes de alianzas. El sector pesquero, concretamente en este proyecto, pues estaban ANAVAC, OPAGAC y Echebastar, ¿vale? Que son las grandes OPEs, organizaciones pesqueras de los atuneros, no solo vascos, sino también españoles. Se trabaja muchísimo con las buenas prácticas a bordo. ¿Por qué? Porque ellos, como sector pesquero, también tienen, los consumidores los miran y dicen, oye, yo no quiero que me pesques atún con especies que son importantes e interesantes en el ecosistema. No sé si os acordaréis muchos cuando salió la campaña aquella de Dolphin Free, de las latas de atún americanas que aseguraban que no tenían captura de delfines con los atuneros. Bueno, eso ha avanzado muchísimo. Ya no solo hablamos de delfines, hablamos de tiburones ballena, hablamos de tiburones martillos, hablamos de tortugas, hablamos de muchas cosas. El sector pesquero es el propio interesado en no capturar esas especies y además que se visualice, oye, no las capturo, me certifico en que no tengo este tipo de capturas. Y entonces lo que hacen que es desarrollar muchas prácticas para liberar vivas, por supuesto, a todas estas especies. Ahí tenéis un ejemplo de una mantarraya que se está liberando, ¿vale? Hay cantidad de dispositivos para liberar. En ASTI también aportamos conocimiento para el diseño de estos dispositivos. Bueno, esto era una pequeña cuña. Y vuelvo un poco a lo que os decía antes. Capacidad de predecir, capacidad de saber dónde está mi caladero, ahorro energético. Ahorro energético, soy más competitivo, pesco más rápido, pesco mejor y ahorro dinero en combustible. Y además, ¿qué más soy? Impacto menos en mi acción por el clima, ¿vale? Con lo cual, esta idea de integrar, la vais viendo, ¿no? La pesca tiene muchos componentes que van integrando y van cogiendo de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible y así es como lo tratamos de trabajar, de forma integrada. Vale, ahora ya paso de los atunes. Ahora os voy a hablar de un caso de innovación, que es visualizar la vida submarina de otra manera. Os decía antes, ahora estamos en un cambio tan rápido que lo que nos valía hace 10 años ya no nos vale hoy. Como gestionábamos las pescas antes, ya no nos vale, o no nos vale del todo, ¿vale? Necesitamos gestionar de forma ecosistémica, no solo mirando al atún, mirando a la mantarraya, mirando al tiburón, mirando a otras especies de tiburones, mirando a mi huella en la atmósfera, mirando a mis consumos, ecosistémica, ¿vale? Y entonces aquí os voy a hablar de estos recursos, que son los mesopelágicos. Acabamos de terminar un gran proyecto europeo que ha estado liderado por ASTI y por unos compañeros noruegos, que es en relación, antes os decía, el océano es tan grande y tan inexplorado
que hay millones de criaturas de biomasa, de proteína, que todavía no la hemos explotado, y a pesar de eso existe esa biomasa, ¿vale? Aquí veis una pequeña representación de lo que han sido las capturas de especies comerciales a lo largo de los años y las últimas décadas. Veis que se ha aplanado, o sea, el nivel de captura a nivel global de especies que tradicionalmente conocemos, merluza, rapes, gallos, anchoas, atunes, eso está ya nivelado. Hay poca capacidad de incrementar esas capturas, ¿vale? ¿Por qué? Primero, por el principio de sostenibilidad, no queremos pescar más, tenemos que dejar para el futuro, y segundo, porque los stocks ya no dan para más, ¿vale? Ahí veis una raya azul que va creciendo mucho, que es la acuicultura, sobre todo en Asia, no tanto en Europa, en Asia. La acuicultura crece muchísimo. Al final hay una gran población que hay que alimentarla. La alimentamos a través de acuicultura, no tanto de capturas comerciales. Bien, pero ¿qué es lo que hay también? Os decía, océano inexplorado. Nada, un esquemita muy fácil. Aquí tenemos las horas del día, la noche, el día y la noche de nuevo. Durante la noche, ¿qué tenemos? Pues tenemos gran cantidad de fitoplancton, zooplancton, sobre todo zooplancton, que está en la superficie. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay bichitos, hay especies que viven en el fondo que suben a comerse cuando sube el zooplancton y el fitoplancton, ¿vale? Por ejemplo, los calamares, sabéis que se pescan mejor de noche, ¿eh? Bien, y hay otras especies también. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando sale el sol, se bajan. Esas pequeñas especies que suben a predar vuelven a bajar. ¿Por qué? Porque ellas mismas son presas de otros, por ejemplo, de los atunes. Entonces, se van para el fondo para que no los puedan ver. Y el ciclo vuelve a empezar, vuelve a llegar la noche y vuelven a subir. Bien. Ahora os voy a enseñar, esto es la típica ecosonda de un barco, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí, esta es la superficie del mar, que veis con una capa. Estos puntitos son cositas, animales, partículas. Pueden ser peces, pueden ser cefalópodos, ¿vale? Fitoplancton, zooplancton, gelatinosos, ¿vale? Bueno, hace ya muchos años los barcos veían que por la noche había, esto es el fondo del mar y esto es la superficie del mar, ¿vale? Y aquí veis que hay una gran masa de cosas que no se saben qué son, a una distancia de la superficie, que se mantienen ahí a lo largo del tiempo. Y cuando ellos pasaban con el arrastre, esta marca en blanco es un arrastre, una gran red de arrastre que entra y sale, que ahí veis el agujero, lo evitan, se abren, se cierran. Y decían, oye, pues esto está vivo, porque se mueve y evita que lo capturemos. Bien. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de estos pececitos. Estos pececitos que os digo que no los habréis visto nunca. Igual en algún reportaje en la tele. Son muy feos, pequeños, tienen de 5 a 7 centímetros y hay varias especies de ellos. Pero no dejan de ser peces. ¿Y los peces qué son? Proteína, alimento. Y estos son los que suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan. Bien, pero ¿cuántos de estos hay en el océano? Porque claro, los noruegos, que es una gran nación pescadora, como lo es España y es el País Vasco, dijo, oye, aquí tenemos una biomasa de peces que no los estamos pescando. ¿Pero cuántos de estos hay? Para ver si nos sale rentable pescarlos. Este número no es al azar, ¿eh? Este es un número que salió en un cálculo de toneladas de ellos, ¿vale? Se ha ido acotando un poco más el número, a través de estudios que se han ido haciendo. Ahí tenéis algunos desde 2011, se habla de 2.000 millones de toneladas. Números más recientes, revisados, hablan de 1.000 millones de toneladas. No sabemos cuántos hay, pero debe haber entre 1.000 y 2.000 millones de toneladas. Eso es mucha biomasa, mucha biomasa. Recordar que hay un objetivo de hambre cero en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordar que las capturas se quedan planas, no crecen más. Puede ser interesante explotar esta nueva fuente de proteínas para alimentar a la humanidad, o bien para utilizarla para otros compuestos. De los peces y de los plasmobranquios no solo se saca proteína, también se saca ácido hialurónico, se utilizan los cartílagos, se utiliza todo, los hígados para aceites, etc. Otra fuente de compuestos. Bien, pero claro, cuando nos planteamos la pregunta, ahora la pregunta es distinta. Decimos, si hay tantos, algo harán, ¿no? Alguna función tendrán para haber tantos.
Entonces la pregunta cambia. Y la pregunta ahora es, no es tanto si puedo pescarlos o no puedo pescarlos, sino, ¿qué pasa si los pesco? A ver, yo aquí algo me estoy perdiendo. Con tantos que hay, tienen alguna función. Bien. Entonces aquí os he puesto un esquemita, perdonad que está en inglés, pero no me ha dado tiempo a traducirlos. Vale, si no pesco estos bichitos, estos peces pequeños que viven los mesopelágicos, que viven en esas profundidades, suben y bajan, y que sé que tienen ciertas funciones, como es una función reguladora de transporte de carbono. ¿Os acordáis? Acción por el clima es uno de los ODS. Transporte de carbono, siempre hablamos sumideros de carbonos, necesidad de captar el CO2 y llevarlo abajo, ¿vale? Estos millones de toneladas de animales hacen una función de bajar, captar CO2 y llevarlo al fondo del mar, equivalente a lo de muchas selvas amazónicas, ¿vale? Tiene una función reguladora, también tiene otras funciones. Son alimento de otras muchas especies, de muchas otras, entre ellas los túnidos, que hemos hablado, que es uno de nuestros sectores pesqueros más importantes, los túnidos, ¿vale? Y otras también dan servicio cultural, son parte de la cadena trófica de las pescas recreativas, que las pesquerías recreativas, quizá aquí no, pero en otros lugares del mundo mueven muchísimo dinero, es una actividad económica importantísima, ¿vale? Y luego también proveen de otros servicios, que es el valor del legado. ¿Qué ocurre si nos ponemos a pescar todo esto? El valor del legado tiene un valor de la satisfacción de dejar a tus hijos y a tus generaciones futuras pues el ecosistema y el planeta tal y como lo tenemos, ¿no? Como lo hemos conocido. Vale. Si no los pesco, todo esto sigue funcionando, pero no tengo la provisión de proteína, ¿no? Bien, no pasa nada. ¿Y si los pesco? Si los pesco pierdo esto. Cuidado, que igual es más importante esta parte de regulación y de función que la parte de proteína, para alimentar. Bien, hemos hecho unos cálculos. Si pesco una tonelada de mesopelágicos, perdemos de media unos 50 euros. De aquí al 2050, diarios. Esto es una subestima. ¿Por qué? Porque hablamos de que si pescamos una tonelada podríamos ganar 232 euros en pescado de aceite, que no es así porque el procesado de estos bichos tan pequeños es complicado, o sea que no ganaríamos tanto. Pero ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo 17 euros en otras especies comerciales, pero sobre todo estamos perdiendo 265 euros en transporte de carbono, en capacidad de retirar CO2 de la atmósfera y del océano, ¿vale? Bueno, voy más rápido. Más cosas que hacemos. Reducción del impacto reducción del impacto ambiental en el medio marino. Trabajamos muchísimo, hablábamos de innovación, otras formas de visualizar, hablábamos de protección, trabajamos muchísimo para evitar capturas accesorias de delfines, para monitorear la flota. Tenemos las flotas vascas con cámaras a bordo, monitorizadas, digitalizadas. Somos capaces de poner sistemas capaces de evitar la captura de delfines y de otros cetáceos. Somos capaces de mejorar las artes de pesca para que no ocurran los descartes. Ya sabéis, los descartes son estas especies que no nos interesan y que se tiran por la borda, que al final es una pérdida de alimentación, ¿eh? Trabajamos muchísimo en ello. Trabajamos muchísimo en la parte de polución, que no hemos hablado nada, de diseños circulares de las artes de pesca, ¿vale? Trabajamos con las parpallas, que son estos flequitos que tienen la red de arrastre, ¿vale? Que tiene una duración de 3 semanas a 6 meses, están hechas de plásticos. Si esa es la duración, es que desaparecen de 3 semanas. ¿Y dónde va eso? Al agua. Son plásticos, poliamidas, compuestos que quedan en el agua. Vale, estamos trabajando para reutilizar redes de otros artes para utilizarlas aquí. Trabajamos muchísimo con otros compañeros, como el cerco danés, que son, bueno, pues daneses, que utilizan sogas y utilizan recubrimientos de poliamidas, etcétera, que con el roce se van perdiendo también en la contaminación marina. Pues buscamos materiales alternativos. Bien, sigo. Trabajamos con la descarbonización de la flota, ya os he hablado. Reducción de los consumos, no solo optimizando rutas, sino también viendo por qué consumes tanto y en qué momentos consumes tanto. Esto es como el ordenador de los coches. Somos capaces de revolucionar menos el barco para que emita menos y consuma menos, total, para llegar al destino 10 minutos más tarde,
Pues sí, somos capaces. Hacemos muchísimas auditorías energéticas y, como veis, para todo tipo de flotas, flotas pequeñas artesanales que trabajan aquí en nuestra costa, flotas que se mueven más en el Golfo de Vizcaya, incluso las grandes flotas atuneras que están distribuidas por África. Bien, y bueno, pues más cosas de eficiencia. Somos capaces, antes os hablaba de la circularidad, ya tenemos un buque eléctrico en el País Vasco, lo tenemos desde hace 2 años. Es el buque escuela de la Escuela de Lezo, de la Escuela de Náutica y de Pesca de Lezo, y además funciona con energías renovables, con viento y solar. Además, somos capaces de enchufarlo aquí y nos da electricidad a nuestro propio centro de Asti y cargamos nuestros coches. Tenemos una circularidad ya terminada. Esto es un proyecto muy interesante y muy bonito que nos están viniendo bastante a ver para ver cómo lo hemos trabajado. Y luego trabajamos mucho con inteligencia artificial y visión artificial. Esto es una cinta típica de un atunero. Veis cómo van pasando los túnidos, veis que la persona que está ahí trillando lo que son los túnidos, separando especies, es dificilísimo. Si somos capaces a través de inteligencia artificial de identificarlos y decir esta es una especie, esta es otra, y ya lo somos, pues facilitas el trabajo a bordo, facilitas el control, cuántas especies estoy pescando, qué cantidades, etc., etc. Vale, y ya voy a saltar un poco, trabajamos mucho con redes, pero como ya me han avisado que nos quedan 5 minutos, me voy a ir un poco a las tecnologías. Hemos hablado mucho de tecnología, pero os quería hablar un poco de las campañas, ¿vale? En el País Vasco llevamos a cabo campañas, entonces hablaba de Juvena, oiréis, Asti ha dicho que este año la anchoa va a haber no sé cuánta y tal. ¿Eso cómo lo hacemos? A través de campañas. Sacamos un buque oceanográfico que nos lo cede Secretaría de Pesca de Madrid, y antes solo medíamos huevos para saber cuántas anchoas había en el mar. Ahora medimos todas estas cosas. Medimos la basura marina, medimos los peces y el krill, pescamos mesopelágicos por la noche para ver cuántos son. Medimos el plancton y el ictioplancton, medimos el eDNA, lo que os decía, la gota de agua, para saber cuántas especies hay. Trabajamos con predadores y, por supuesto, medimos todo lo que es temperatura, salinidad, etcétera, en el agua, ¿vale? Esto es lo que llamamos optimizar. Tenemos una gran campaña, metemos toda la tecnología de la que disponemos a bordo y recogemos todos los datos que podemos. Ahora, con el Big Data y con la capacidad computacional que tenemos, podemos hacerlo. Bien, bueno, entonces voy más para adelante. Entonces, las claves de la aportación de valor que tiene intentar trabajar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Las hemos ido diciendo. Un enfoque integrado, interconexiones entre los distintos objetivos. Veo cómo trabajo con uno y cómo afecta al otro, y voy modulándolos, porque muchas veces las respuestas van en relación a varios de ellos. Marcos de trabajo coherentes y sinérgicos, importantes. Esto de los objetivos de desarrollo sostenible no es porque se nos haya ocurrido a nosotros, es porque hay un marco global desde donde nos quieren mover, ¿vale? Tienen que ser coherentes entre ellos. Tenemos directivas que son incoherentes. La política pesquera común es un poco incoherente con la directiva de la estrategia marina, ¿vale? Una es más productivista, la otra es más conservacionista. Aún nos quedan marcos así, pero se irán mejorando. Colaboraciones y alianzas, importantísimo. Os he hablado del sector pesquero trabajando. Los ODS hacen mucho hincapié en la implicación del sector privado. ¿Por qué? Porque si no, no todo se puede hacer desde los gobiernos y administraciones. Entonces hay que implicarse todos, sectores, gobiernos y comunidades. Mirar la oficina que hay en Bilbao, comunidades locales, desde la aportación de las ciudades. Y sostenibilidad efectiva. ¿Vale? Si hablamos de sostenibilidad, tener claro los objetivos bien definidos. ¿De qué hablamos? ¿Cuántos peces? Bien, ¿cuántos peces? Ese es mi objetivo, que esté bien definido. Defino mis acciones, a qué quiero llegar a saber o qué quiero llegar a obtener. Y, por supuesto, monitorearlas, hacer un seguimiento continuo de las mismas, ¿vale? ¿Podemos contribuir? Claro que podemos contribuir. Acciones, tenemos planes de políticas locales. Tenemos el Plan Estratégico de la Pesca y Acuicultura de Euskadi, que ahora empezamos su revisión y empezamos con el nuevo plan. Monitoreamos y reportamos, porque estamos obligados a Europa a reportar lo que capturamos, la biodiversidad que tenemos, etcétera, etcétera.
Fomentamos la colaboración, tenemos foros específicos en Euskadi para trabajar con el sector pesquero, trabajamos con las administraciones, con los gobiernos locales, etcétera. Tenemos los foros adecuados, nos aliamos. Aumentar la financiación y los recursos. Hay instrumentos desde Europa que nos están dando financiación para llevar a cabo muchos de estos proyectos y muchos otros que tenemos en cartera. Y bueno, y al final, desde Euskadi también hay un compromiso político y una colaboración internacional. Por eso os decía al principio, os quiero hablar de Túnidos. Euskadi está en todos los foros internacionales donde se hablan de Túnidos y liderando. ¿Por qué? Porque el compromiso va desde lo local hasta lo internacional. Y nada más, porque esto es un poco el resumen de lo anterior, ¿vale? Y con esto he terminado. Muchas gracias. Bueno, Marina, muchas gracias por permitirnos mucha información. Abrir los ojos debajo del agua, ¿no? Sí. Bueno, nos has contado muchísimas cosas, entre otras que sois capaces de contar los peces en el mar, incluso de hacer una previsión de los que podemos ir teniendo, que a mí me parece una locura. Pero dicho esto, y analizando un poco tu intervención, yo creo que lo más importante de todo lo que nos trasladas es la importancia de la ciencia a la hora de acometer los ODS y a la hora de hablar de verdad de sostenibilidad y a la hora de llegar a esos objetivos que nos planteamos 2030, 2050. Esa divulgación que tenéis que hacer y que no sé cuántas veces cae en saco roto, Marina. Bueno, tú lo sabrás, ¿no? Como siendo periodista, la divulgación es como la gota malaya, hay que ir haciendo Totalmente. Y haciendo para que cale y cale y cale. Lo tenemos que hacer en continuo, no hay otra forma. Importantísima la ciencia, lo has dicho, como pilar de los objetivos y de los retos, de esa eficiencia que decíamos, de ver los beneficios, de balancear. Si no tenemos tecnología y no tenemos innovación, y si nos seguimos basando en lo pasado para hacer el futuro, no llegamos a ningún lado. La ciencia es básica, es un pilar básico, importantísimo. Y claro que hay que difundir la ciencia, porque hay que poner en valor. O sea, el conocimiento es lo que nos ha hecho prosperar. No nos ha hecho prosperar mirar a las estrellas y hablar de horóscopos, no. Nos lo ha hecho el señor que se sentaba a mirar las estrellas y contaba la distancia que había entre ellas y las veces que pasaba un cometa, ¿vale? Yo creo que el pensamiento místico sigue existiendo y lo necesitamos como humanos, pero nuestra base terrenal es la ciencia. Y eso hay que seguir difundiéndolo. Sin duda. Ya nos has explicado también que aquí en Euskadi somos punteros en algunas cosas. Yo, desde luego, no era consciente. No sé si en el auditorio hay gente que tenía algunos datos. Si tuviéramos que decir en Euskadi cómo estamos, en lo que a ti te compete, evidentemente, respecto a los objetivos 2030-2050, ¿podemos decir que somos avanzadilla o aquí no podemos ir solos? No podemos ir solos. Somos avanzadilla en el sentido que el Gobierno le ha dado la importancia suficiente para tener una secretaría y apostar por traerse desde el internacional aquí otra oficina para trabajar en distintos temas. Entonces, en ese sentido, creo que somos pioneros. Somos pioneros desde el momento que yo os decía al principio. En el País Vasco siempre hemos trabajado en la innovación y en el conocimiento, ¿no? Y la industria, que te voy a decir, el tejido industrial, etcétera. Y entonces, en ese sentido, también contamos con ese marco de que hay un impulso desde Gobierno, vamos a por ello, a la Agenda 2030, y luego es que el tejido de centros tecnológicos, por ejemplo, el BRTA, que es el Basque Research Technological Alliance, estamos ahí todos cohesionados, tenemos integrados los objetivos y estamos trabajando para ir todos a una. Entonces, no sé si somos pioneros o no, desde luego somos una región que está muy avanzada, muy avanzada. Has insistido mucho en relacionar conceptos como optimización, integración, búsqueda de eficiencia, circularización un poco de todo el proceso y además nos has contado que en esto de la pesca y en esto del mundo del océano y del mar se visualiza muy bien todo el proceso. Sí, sí. Es que un pez no puede existir sin una temperatura, un fondo del mar no puede existir sin una fauna o sin una biota que se asienta sobre él.
Los condicionantes del medio ambiente, la atmósfera, el oleaje, la parte física del mar, repercute en toda la vida que hay en el mar. Entonces, está todo relacionado. También ocurre en el medio terrestre, pero en el mar, claro, vamos descubriendo cada vez más y más. Y luego, por otra parte, toda actividad económica que está soportada encima de unos recursos vivos que no los vemos, que no los conocemos a detalle, pues no sé lo que te iba a decir. No Pues, importa, no importa. Tiene que estar soportada sobre ese conocimiento y sobre el entender esa circularidad, efectivamente. Hay una cosa que seguramente no te ha dado tiempo a extenderte, pero me ha llamado mucho la atención. Hablando de subvenciones, lo has relacionado con impedir aquellas subvenciones que fomentan la pesca ilegal. ¿Tenemos subvenciones que acaban fomentando esto? No, aquí. A ver, yo entiendo que no. A ver, cuando se ha puesto las metas, son unas metas globales, de nuevo, ¿vale? Muy para todo el planeta. Es cierto que hay una preocupación en relación a la sobreexplotación de los recursos, de que hay ciertas flotas o ciertos países o en ciertos océanos donde hay flotas que se quejan que no son eficientes ni rentables, es decir, que con lo que pescan no les da, y entonces pueden llegar a recibir ciertas subvenciones para continuar una actividad que en cualquier otro ámbito empresarial se retirarían del mercado, porque si no son rentables. Entonces, sí hay cierta preocupación, porque efectivamente, de nuevo, hablamos de marcos y políticas que tienen que ser coherentes con los objetivos. Entonces, si tú estás intentando favorecer una pesca sostenible y, por otro lado, estás apoyando a ciertas flotas que no son rentables, es decir, que pescan de más para poder llegar a ser rentables, porque les estás dando unas ayudas, pues eso es la no coherencia también, ¿no? Depende de nosotros que tengamos anchoas y atunes para rato. Desde luego. ¿Tendremos para rato, Marina? Sí, claro que si los gestionamos bien, que es como lo estamos haciendo, tendremos para rato. ¿Llegaremos a cumplir los objetivos 2030? En el 2030 no. ¿Y en el 2050? Pues ojalá sí. Apostaremos por ello. Ojalá sí. No sé si en la sala hay alguna pregunta que queráis realizarle, alguna consulta para Marina. Como siempre, os acercamos un micrófono, levantáis la mano y podéis formular la cuestión. ¿Hay algo? Se nota mucho que tenemos el mar un poco lejos aquí, ¿no? Por ahí tenemos una. Sí. Yo quería preguntarte, si no llegamos al objetivo 2030, ¿cuál crees que va a ser el factor limitante? O sea, hay muchos personajes implicados, ¿cuál es el que más limita en esos objetivos? Yo te voy a hablar un poco de la vida submarina, porque del resto no sé. ¿Qué es lo que limita? Bueno, pues desde el punto de vista de Europa, la sostenibilidad de los stocks, o sea, lo que es la buena gestión pesquera, yo creo que se está llevando bien. Hombre, siempre hay margen de mejora en todo, pero hay una gestión pesquera súper regulada, súper controlada, y entonces ahí, y encima ha habido una recuperación, lo vemos en los indicadores de los stocks que nos rodean en Europa, ¿vale? Entonces, ahí hay una parte que está bien, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos pensar que, claro, Europa no es capaz de producir todo el pescado que consumimos, y entonces nosotros somos un buen mercado para flotas de fuera de Europa. Somos consumidores que tenemos dinero y que nos gusta el pescado. Entonces, muchas veces, esas otras flotas que quizá no utilizan los estándares de sostenibilidad de Europa, pues nos venden el pescado. Entonces, eso quizá, no sé si perversión, ¿no?, pero esa necesidad de seguir consumiendo pescado porque nos gusta, esa capacidad de importarlo y esos mercados libres, ¿no?, porque la organización de mercados es libre, pues eso puede limitar en parte, ¿no?, en que haya una pata de la vida submarina que igual no sea tan sostenible, ¿no? Al final nosotros igual no pescamos mal, pero somos receptores del pescado que está siendo mal pescado, ¿vale? Y luego está la pata de la contaminación. Ahí hay una pata muy importante que no hemos hablado mucho, ¿eh? Hemos hablado un poco de los plásticos, ahí tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo. En todos los materiales que se utilizan, no solo a bordo, no hablo ya de pesca, hablo de lo que nos viene de tierra. Al final el océano es un sumidero de la basura que viene de tierra. Entonces, lo que acaba en el océano es que está siendo consumido en tierra. Si no somos capaces de reducir el consumo de plásticos por materiales que sean biodegradables o reciclados,
ahí vamos mal. Entonces, eso es otra de las limitaciones que veo. ¿Alguna cuestión más? Sí, por aquí delante y allí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Y quién es el que tiene que decir a los pescadores parar, no pesquéis esta vez esto aquí, ya volveréis y esas cosas? Bueno, lo decía antes, desde Europa la pesca está bajo una política pesquera común, o sea, nos viene desde Europa, ¿vale? Y Europa es la que establece los límites de pesca. Dice cuántas toneladas de anchoa puedes pescar este año, te dice con qué red la puedes pescar, con qué tamaño de red, en qué momento del año la puedes pescar. Por eso os decía que es una actividad muy, muy regulada. Primero es Europa, la que a través, bueno, hay un proceso de generación del Consejo de Captura muy importante, con mucho conocimiento científico, en el cual ASTI también contribuye muchísimo. Europa dice cuánto pescas, cómo pescas, dónde pescas y en qué momento pescas. Y luego los Estados miembros, en este caso España, tiene que aplicar lo que le viene de Europa a nuestras pesquerías. ¿Y la competencia con Asia, con países asiáticos? Claro, es que eso está... a ver, pues la competencia por Asia la puedes tener pescando los mismos caladeros, buques europeos que pescan en el mismo caladero, en la misma zona que los buques asiáticos, que por supuesto el buque europeo tiene una regulación ya no solo a nivel de cantidades de pesca, sino de seguridad, de personas a bordo, de condiciones salariales y de habitabilidad de los barcos, que no tiene nada que ver con ciertos buques asiáticos, ¿vale? Entonces, ¿eso quién lo decide? Bueno, hay unas RFMOs, Regional Fisheries Management Organizations, que se dividen a nivel de los océanos, y esas organizaciones regionales pesqueras son las que deciden cuánto puedes pescar. Pero ahí Europa va como uno. Europa es uno, otro es Taiwán, otro es Japón, otro es Sudáfrica. Europa va como uno, ¿vale? Y ahí también se decide cuánto puedes pescar, cómo puedes pescar, etc., etc. Luego, el cumplimiento, que cada uno haga lo que debe hacer, ya está en cada uno. Marina, ¿no es un poco incongruente que nosotros seamos más exigentes que otros mercados? Es que hemos vivido hace relativamente poco tiempo las manifestaciones de nuestros agricultores porque las exigencias europeas eran, bueno, pues les hacía perder competitividad, cuando luego además Europa estaba dejando entrar otro tipo de productos para los que no había las mismas exigencias. ¿Puede ocurrir lo mismo con nuestros pescadores? ¿Estamos perdiendo competitividad en favor de ser más exigentes y más sostenibles? Bueno, esto es el problema de esta pregunta es que a veces parece como que te posicionas en un lado o el otro del color político, ¿no? Porque vamos a intentar no hacerlo desde la ciencia. Sí. Yo no creo que pierdan competitividad, al contrario. O sea, mantener unos estándares, a ver, con una buena base de conocimiento científico y sin perder oportunidades de pesca. Mantener unos estándares de sostenibilidad, que lo hemos dicho 1000 veces, cuánto tengo que pescar y tengo que dejar para que haya en los siguientes años. Mantener unos estándares de salarios y de habitabilidad a bordo. Mantener unos estándares de emisiones, etcétera. Yo creo que eso no es perder, yo creo que eso es progreso. Entonces, es cierto que cuando tú vas al supermercado, yo como consumidora me fijo más en el precio que en la calidad. Eso nos pasa a todos, nos pasa a todos. Pero ¿cuánto tiempo puedes mantener ese precio bajo y ese producto barato? O sea, ¿eso es sostenible? Si es que al final, yo lo que entiendo es, tú tienes que ser competitivo como sector pesquero, tienes que pescar lo mejor posible bajo unos estándares legales y también bueno, pues de nuestra sociedad y de nuestro estándar de cultura. Y los otros, aunque compitan deslealmente por precio, veremos qué les pasa a futuro, porque eso no es sostenible tampoco. ¿Hay algo más? Sí. Oye, una pregunta. Con el transporte marítimo, ¿qué relación tiene esto? ¿Qué modulación hay de estos objetivos con precisamente el transporte, con el consumismo que tenemos, que cada vez va más, ¿no? Pues, claro, nosotros nos miramos más en lo que es transporte pesquero, pero sí es cierto que, bueno, antes os he puesto ahí en la diapositiva, que lo que pasa es que lo he pasado muy rápido, están todas las regulaciones que regulan el transporte por mar, sea pesquero o sea marítimo. Pues, ¿qué relación tiene? Bueno, pues primero,
están mirando la descarbonización, o sea, las grandes rutas de los mercantes están viendo viabilidad de descarbonizar, lo cual es muy difícil porque movilizar esos grandes buques transportadores de contenedores con fueles o con ¿cómo se dice? Fuentes de energía alternativa o bien o sea, reciclables o bien con otras fuentes de energía es muy complicado, o sea, eso hoy en día está aún en pañales, están viendo viabilidad de qué combustibles, pero todo parte, desde mi entendimiento, que no sé nada del sector marítimo, todo parte, entiendo yo, que es primero buscar la efectividad de las rutas, o sea, se están abriendo rutas nuevas, ¿por qué? Porque antes os decía, hay ganadores y perdedores del cambio climático, se abren rutas por el estrecho de Bering que antes estaban congeladas. Se están buscando mucha eficiencia en rutas, mejora de rutas, y también se está buscando reducción, tratar de reducir o de optimizar quizá más el transporte, ¿vale? Pero bueno, un poco desde mi desconocimiento y un poco desde lo que nos toca la parte pesquera, que vamos un poco a la zaga del sector marítimo, que están buscando esas fuentes de energía para mover grandes buques, y nosotros, sobre todo en el sector atunero, también van un poco mirándoles a ellos en qué van avanzando para ver qué se puede transponer. Pero poco más puedo decir. ¿Alguna curiosidad más? ¿No? Pues lo dejamos aquí, Marina Santurtun. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir conocimiento y hacerlo divulgativo, además, y a ustedes, como siempre, feliz semana. Gracias.